El sol apenas comenzaba a pintar de dorado los tejados cuando Héctor Valverde, un empresario reconocido por su frialdad en los negocios, se detuvo frente a un terreno baldío cubierto de maleza. No era un lugar cualquiera. Ese pedazo de tierra le devolvía recuerdos que llevaba décadas evitando. Allí, años atrás, había existido una vieja escuela de madera donde él aprendió a leer, sentado en un banco roto, con hambre y sin zapatos. La voz dulce de su maestra, doña Ramona, aún resonaba en su memoria. El conocimiento, Héctor, será tu llave para salir de aquí. Aquellas palabras, dichas con ternura en un momento de miseria, se habían convertido en una promesa silenciosa dentro de él. Con el paso de los años, Héctor había acumulado poder, empresas y fortuna. Pero cada éxito llevaba escondida la sombra de un niño que no olvidaba de dónde venía. Y fue justamente en uno de esos días en que la vida le parecía vacía, cuando algo dentro de él se quebró. No era culpa, ni siquiera nostalgia, era una sensación de deuda. De repente, comprendió que había construido edificios, pero no había reconstruido el único lugar que realmente le dio esperanza, la escuela de su infancia. Esa misma semana, sin consultar a nadie, reunió a su equipo y anunció la decisión. Su voz firme llenó la sala de reuniones. Voy a donar una escuela. No una más, sino una que cambie vidas. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con cinismo, creyendo que era una estrategia de marketing o una forma de mejorar su imagen pública. Pero no buscaba reconocimiento. Buscaba redención. El proyecto comenzó con fuerza. Cada ladrillo parecía tener un significado propio. Héctor pasaba horas en el sitio, supervisando la construcción con una dedicación inusual. A veces se quedaba solo, observando cómo el viento levantaba el polvo sobre el suelo recién nivelado, imaginando las risas de los niños que pronto llenarían aquel patio. En una ocasión, una de las arquitectas, Lucía Hernández, lo encontró sentado en un banco improvisado, mirando el horizonte con un semblante diferente. ¿Por qué esta escuela, señor Valverde?, preguntó ella con curiosidad. Él tardó unos segundos en responder, como si las palabras pesaran. Porque alguna vez fui uno de esos niños. Y alguien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ese fue el verdadero inicio de todo. No la firma del contrato, ni la inauguración. El verdadero comienzo nació ese día, en el corazón de un hombre que entendió que dar no es un acto de caridad, sino de gratitud. Y sin saberlo, aquel gesto de generosidad estaba a punto de entrelazarse con un destino que el tiempo había guardado en silencio, esperando el momento exacto para revelarse. Antes de convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país, Héctor Valverde fue apenas un niño con hambre y un sueño imposible. Su historia comenzó en una casa de adobe, en los límites de un barrio olvidado donde el polvo se mezclaba con la esperanza. Su madre, María del Socorro, lavaba ropa ajena para mantenerlo alimentado, mientras su padre había desaparecido años atrás sin dejar rastro. Héctor creció mirando cómo el cansancio se apoderaba de las manos de su madre, y juró que un día cambiaría esa realidad. Pero los sueños, en aquel entonces, parecían tan lejanos como las estrellas. Su infancia estuvo marcada por la escasez, por los días en que no había nada para cenar y él fingía no tener hambre para no preocupar a su madre. Recordaba cómo, al caer la noche, ella se acercaba al pequeño altar de la Virgen y murmuraba: Dios proveerá, hijo, siempre proveerá. Aquella frase lo acompañaría por décadas, aun cuando el dinero reemplazó la fe y el poder sustituyó la ternura. Su paso por la vieja escuela del pueblo fue breve pero decisivo. Doña Ramona, su maestra, lo miraba con compasión cuando lo veía llegar con los pies descalzos y la camisa rota. Fue ella quien lo inscribió en un concurso de becas sin consultarle, creyendo que aquel niño callado tenía algo distinto. Héctor no entendía por qué ella creía tanto en él. Y fue precisamente esa fe ajena la que marcó el rumbo de su vida. Ganó la beca. A los 12 años, dejó su hogar con una maleta vieja y un billete de autobús, prometiendo a su madre que regresaría triunfante. Los años siguientes fueron un huracán de lucha y ambición. Estudió ingeniería, trabajó de noche, durmió en estaciones, soportó humillaciones y aprendió el valor del silencio. En la universidad conoció a personas que lo menospreciaron por su origen humilde, y eso encendió en él una llama que no se apagaría jamás. El deseo de ser alguien importante se transformó en su motor, pero también en su prisión. Con el tiempo, fundó su primera empresa de construcción. Cada contrato cerrado era una pequeña venganza contra el pasado. Cada edificio levantado, un muro más entre él y el niño que alguna vez fue. Su rostro se endureció, su trato se volvió distante. La gente lo admiraba, pero nadie lo conocía realmente. No había espacio para el cariño,
ni para la vulnerabilidad. Solo eficiencia, resultados, poder. Y aunque tenía todo lo que la mayoría de los hombres anhelan, riqueza, reconocimiento, influencia, algo dentro de él seguía vacío. Las noches eran largas. En ocasiones, se encontraba revisando viejos documentos en su despacho, buscando sin saber qué. Una vez, entre papeles olvidados, halló una carta amarillenta con la letra temblorosa de doña Ramona. Nunca olvides, Héctor, que los verdaderos triunfos se miden por lo que das, no por lo que posees. Aquella frase lo golpeó como una revelación tardía. Comprendió que su pasado no era una carga, sino un origen. Que cada sacrificio, cada herida, lo había llevado a un punto exacto, el deseo profundo de devolverle al mundo lo que un día el mundo le negó. Esa carta fue el principio invisible del proyecto que cambiaría su vida. Años después, cuando decidió construir la escuela, no lo hizo por caridad, ni por fama. Lo hizo por el niño que seguía viviendo dentro de él, aquel que aún recordaba las manos temblorosas de su madre y la voz esperanzada de su maestra. El día de la inauguración amaneció con un aire distinto, casi solemne. Desde temprano, los obreros habían adornado el portón principal con cintas azules y blancas, y una gran lona colgaba del edificio recién pintado con letras doradas que decían: Escuela Comunitaria Doña Ramona. Era el nombre que Héctor había elegido en secreto, como homenaje silencioso a la mujer que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Mientras los invitados llegaban, autoridades locales, periodistas, vecinos del pueblo y antiguos compañeros de trabajo, Héctor Valverde permanecía en su camioneta estacionada a pocos metros del lugar, observando en silencio. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y nerviosismo que no estaba acostumbrado a sentir. Durante años, había asistido a innumerables eventos empresariales, cócteles, conferencias, pero aquella inauguración tenía un peso diferente. No era un logro financiero, era una deuda saldada con su pasado. Finalmente, decidió salir del vehículo. Llevaba un traje gris oscuro, sencillo, sin ostentación. Caminó entre la multitud con una calma contenida, saludando con un gesto de cabeza a quienes se acercaban. En el escenario lo esperaba Lucía Hernández, la arquitecta que había dirigido la obra, junto al alcalde y algunos representantes del municipio. Cuando el micrófono le fue entregado, el murmullo se extinguió y solo se escuchó el canto lejano de los niños que esperaban ansiosos detrás de la cerca. Hace muchos años, comenzó Héctor, con voz firme pero cargada de emoción. Fui un niño que soñaba con aprender, pero no siempre tuvo la oportunidad de hacerlo en las mejores condiciones. Hoy no construyo un edificio, construyo un futuro para quienes vienen detrás. Hubo un silencio largo después de sus palabras. No eran frases ensayadas, salían de un lugar profundo, del mismo niño que alguna vez había sentido vergüenza por no tener zapatos. Su discurso fue breve, pero cada frase llegó al corazón de los presentes. Cuando cortó la cinta simbólica, un grupo de niños corrió hacia el patio, llenando el aire con risas y gritos de alegría. Héctor los observó con una sonrisa tenue, como si cada carcajada le devolviera un pedazo del alma que había perdido en su camino hacia el éxito. Después del acto formal, los invitados recorrieron las aulas nuevas, espacios amplios, luminosos, con murales coloridos y frases inspiradoras pintadas en las paredes. Una de ellas decía: la educación transforma el destino de los que se atreven a soñar. Héctor se detuvo frente a esa frase y, sin poder evitarlo, pensó en su madre, en la fe ciega de doña Ramona, en el hambre, en la soledad y también en lo mucho que había tenido que endurecerse para sobrevivir. Entre los asistentes, un anciano se acercó para estrecharle la mano. Gracias, señor Valverde, dijo con sinceridad. Mis nietos estudiarán aquí. Usted no solo ha construido una escuela, ha levantado esperanza. Aquellas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su éxito tenía propósito. Mientras caminaba por el pasillo principal, los rayos del sol entraban por las ventanas y se reflejaban en el suelo recién encerado. Todo brillaba. Todo parecía comenzar de nuevo. Al final del recorrido, Héctor se detuvo frente a una de las aulas más pequeñas, la que sería destinada a los primeros grados. La puerta estaba cerrada, pero en el pizarrón ya podía leerse un nombre escrito con tiza blanca: profesora asignada, en proceso de selección. No lo sabía, pero detrás de ese anuncio se escondía el giro más inesperado de su vida. Porque, entre todas las cosas que había planeado para aquel día, lo único que el destino no le había revelado aún era quien enseñaría en esa escuela que él había donado con tanto amor. Pasaron algunas semanas después de la inauguración, y la escuela ya comenzaba a llenarse de vida. Los niños llegaban cada mañana con mochilas nuevas,
los padres observaban con orgullo el edificio reluciente, y los maestros trabajaban con entusiasmo en su nuevo hogar educativo. Sin embargo, había un aula que permanecía vacía, una que parecía esperar a alguien específico. El cartel en la puerta seguía igual: profesora asignada, en proceso de selección. Héctor Valverde había delegado ese asunto al departamento administrativo del proyecto, pero algo dentro de él lo inquietaba. Era como si esa vacante guardara un significado que aún no comprendía. Una tarde, recibió una llamada de Lucía Hernández, la arquitecta, quien también colaboraba en la selección del personal docente. «Señor Valverde», dijo ella con tono sereno, «hemos encontrado a la candidata ideal para la vacante. Tiene una formación impecable y una historia personal, bastante particular». «¿Particular?», preguntó él, intrigado. «Digamos que no es una maestra cualquiera. Debería conocerla usted mismo». 2 días después, se organizó una reunión en el aula principal. Héctor llegó puntual, aunque sin mucha expectativa. Había conocido a decenas de profesores en su vida. No esperaba que esta entrevista fuera diferente. Pero cuando la puerta se abrió, algo en su interior se detuvo. Entró una mujer de mirada profunda, vestida con sencillez, pero con una elegancia natural que no pasaba desapercibida. Su cabello castaño oscuro caía sobre los hombros y sus manos, al sostener los documentos, temblaban ligeramente. Se presentó con una voz firme, aunque cargada de emoción. «Buenos días, soy Camila Navarro, candidata al puesto de maestra de primer grado». Héctor la observó detenidamente. No sabía por qué, pero había algo familiar en su rostro, algo que despertaba en él una sensación incómoda, casi olvidada. Su tono amable y sus gestos suaves le recordaban a alguien, pero no lograba ubicarlo. La entrevista transcurrió con naturalidad. Camila habló con pasión sobre la enseñanza, sobre su deseo de educar a niños de bajos recursos, sobre cómo la educación había salvado su propia vida. Mencionó que había crecido en un orfanato y que un maestro, años atrás, le enseñó que nadie nace sin propósito. Aquella frase, por alguna razón, hizo que Héctor sintiera un escalofrío. «¿Y por qué eligió precisamente esta escuela?», preguntó él finalmente. Camila sonrió con tristeza. «Porque fue construida en el mismo lugar donde estaba la antigua escuela del barrio donde nací. Aquí aprendí mis primeras letras, antes de que todo se derrumbara. Cuando supe que alguien había donado este edificio, sentí que debía volver». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Héctor la miró sin poder hablar. En su interior, algo se removió. Era imposible. ¿Cómo podía ser que esa mujer hubiera estudiado en la misma escuela donde él, décadas atrás, había aprendido a leer? ¿Qué la había traído de vuelta justo a ese sitio? La reunión terminó con un apretón de manos y una sensación extraña, casi eléctrica, entre ambos. Mientras ella salía, Héctor se quedó observando la puerta cerrarse lentamente, con el eco de sus palabras resonando en su mente. Antes de que todo se derrumbara. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su casa silenciosa, revisando viejos documentos, fotografías amarillentas, cartas y registros del proyecto. Había algo en aquella historia que lo atraía y lo perturbaba al mismo tiempo. Al día siguiente, el comité de selección informó que la decisión estaba tomada. Camila Navarro había sido contratada oficialmente como la nueva maestra. Cuando Héctor lo escuchó, no supo si sentirse aliviado o inquieto. Porque, sin entender del todo por qué, presintió que la llegada de esa mujer marcaría el inicio de algo que él no estaba preparado para enfrentar, su propio pasado regresando en forma de destino. El primer día de clases llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo en el ambiente. Los pasillos de la escuela comunitaria Doña Ramona se llenaron de risas, pasos apresurados y el murmullo de los padres despidiéndose de sus hijos. Las paredes recién pintadas parecían respirar vida, y las aulas, que hasta hacía poco estaban vacías, ahora vibraban con la energía de los niños que descubrían su nuevo mundo. En el aula de primer grado, Camila Navarro se encontraba organizando los libros y colocando en el pizarrón una frase escrita con tiza blanca. «Aprender es creer que puedes cambiar tu destino». Su voz, suave pero llena de autoridad, guiaba a los pequeños que la miraban con admiración. Desde el primer instante, se ganó la confianza de todos. Tenía una manera especial de enseñar. No se limitaba a los libros, hablaba de sueños, de valores, de respeto. Cada palabra suya era una semilla. A media mañana, Héctor Valverde llegó al lugar para una visita informal. No lo había anunciado, simplemente sintió el impulso de pasar. Caminó lentamente por los corredores, observando a los niños, las aulas, los maestros, y finalmente la vio. Camila estaba sentada en un círculo con sus alumnos, contando una historia.
Sus gestos eran dulces, su mirada cálida. Héctor se quedó de pie en la puerta, sin que ella lo notara. La escuchó decir, había una vez un niño pobre que soñaba con construir algo grande, no para él, sino para ayudar a los demás. Los niños la miraban fascinados, y Héctor sintió como su respiración se volvía pesada. Aquella historia era la suya. Después de la clase, cuando los alumnos salieron al recreo, Camila lo vio en la puerta y se sorprendió. «Señor Valverde, no esperaba verlo hoy. Solo quería ver cómo iba todo», respondió él, intentando sonar casual. «Los niños están felices. Este lugar es un milagro». Héctor asintió, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que lo miraba, que despertaba en él una sensación de déjà vu. No podía ser solo coincidencia. «Disculpe, Camila», dijo con cautela. «Mencionó en entrevista que estudió en una escuela antigua, en este mismo terreno, ¿cierto?» «Sí», respondió ella con serenidad. «Era una escuela muy humilde, pero para mí lo fue todo. Allí tuve mi primer libro, mi primera maestra, y también mi primer amigo». «¿Tu primer amigo?», preguntó él, con el corazón acelerado. «Sí, se llamaba Héctor. Tenía la sonrisa más decidida que he visto en mi vida. Prometía que algún día volvería para cambiarlo todo». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el eco de las risas de los niños en el patio. Camila no notó el temblor en las manos del empresario, ni el brillo súbito en sus ojos. Él retrocedió un paso, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Y qué fue de ese niño?», preguntó con voz baja. Camila sonrió con nostalgia. «Nunca lo volví a ver. Pero me gusta pensar que cumplió su promesa». Héctor tragó saliva. Todo giraba en su cabeza. Las piezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. Esa mujer no era solo una maestra, ni una exalumna. Era parte de su propia historia. Era el eco vivo de una infancia que había enterrado bajo años de trabajo, ambición y soledad. Esa noche, al regresar a su casa, no encendió las luces. Se sentó frente a la ventana, observando la ciudad iluminada y preguntándose si el destino realmente tenía un plan, si todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada éxito, cada decisión, lo había conducido hasta ese preciso momento. No podía apartar de su mente la imagen de Camila frente al pizarrón, enseñando con la misma ternura que doña Ramona había tenido décadas atrás. Era como si la vida, en un gesto misterioso, le estuviera devolviendo algo que él no sabía que había perdido. El reflejo de su propio pasado, ahora convertido en un rostro familiar que el tiempo había transformado, pero que el corazón jamás había olvidado. Durante los días siguientes, Héctor Valverde no podía concentrarse en nada. Su oficina, siempre impecable y silenciosa, se había convertido en un refugio lleno de preguntas que no encontraba cómo responder. Cada vez que intentaba trabajar, su mente volvía a la voz de Camila Navarro, a su historia, a esa coincidencia imposible que lo perseguía como un eco del pasado. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió buscar respuestas. Llamó discretamente a un antiguo contacto del municipio y pidió acceso a los archivos históricos de la antigua escuela que había existido en ese mismo terreno. Pasó horas revisando carpetas polvorientas, listas de alumnos y fotografías antiguas hasta que, finalmente, encontró algo. Entre los documentos, había una fotografía en blanco y negro. En ella se veía a un grupo de niños sonrientes frente a una escuela de madera. En la esquina inferior derecha, dos figuras destacaban: un niño con mirada decidida y una niña de trenzas largas que sostenía un cuaderno con fuerza. Detrás, una caligrafía con tinta azul desvanecida decía: curso de primer grado. Profesora Ramona. Héctor y Camila, mejores amigos. El corazón del empresario dio un vuelco. «Camila», susurró, con una mezcla de incredulidad y emoción. Pasó sus dedos sobre la foto, reconociendo en esos rostros inocentes una verdad que el tiempo había borrado. Ella era aquella niña. La misma con la que había compartido pan a escondidas, con la que había soñado escapar del barrio, la que lloró el día que él se fue con su beca, prometiendo volver. Y lo había hecho, solo que no de la manera que ninguno de los dos imaginó. Esa noche, Héctor no durmió. Caminó por su casa como un fantasma, observando los retratos de su vida exitosa, los trofeos, los premios empresariales, todo le parecía vacío. Había pasado toda su existencia construyendo muros de acero, sin saber que detrás de uno de ellos estaba la única persona que realmente representaba su origen. A la mañana siguiente, fue a la escuela temprano. Camila estaba en el aula, escribiendo en el pizarrón cuando lo vio entrar. «Señor Valverde, qué sorpresa»,
dijo ella con una sonrisa amable. Necesito hablar con usted, respondió él, con voz grave. Camila se quedó en silencio. Héctor se acercó despacio, con la fotografía en la mano. ¿Recuerda esto?, preguntó, extendiéndosela. Ella la tomó con curiosidad. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la imagen. Sus labios temblaron. «Dios mío», susurró. «Esa soy yo. Y, ese eres tú». Héctor asintió, conmovido. Ninguno habló durante varios segundos. Solo se miraron, como si en ese intercambio silencioso recuperaran los años perdidos. «Pensé que nunca volvería a verte», dijo ella finalmente, con la voz entrecortada. «Yo también lo pensé», respondió él. «No sabía que el destino me traería de vuelta a ti, de esta forma». Camila bajó la mirada, respirando hondo. «Yo tampoco sabía que tú eras el donante. Cuando me ofrecieron el trabajo, sentí algo inexplicable, como si tuviera que estar aquí. Ahora entiendo por qué». El silencio se volvió un lenguaje propio entre ellos. La emoción contenida, la nostalgia, la gratitud, todo se mezclaba. Héctor la observó, y por primera vez en años, su mirada perdió la dureza que el mundo de los negocios le había impuesto. «Camila, esta escuela, la construí por una promesa que hice cuando era niño. Quería devolver al mundo lo que un día me dio esperanza. Pero ahora entiendo que no fue el edificio lo que debía reconstruir, sino a mí mismo». Ella sonrió con ternura. A veces Dios nos hace dar muchas vueltas para llevarnos justo al lugar donde empezamos. Las palabras de Camila quedaron flotando en el aire, como una caricia. Héctor sintió un nudo en la garganta. En ese momento, comprendió que el destino no solo los había reunido para cerrar una historia del pasado, sino para enseñarle que las heridas del alma también pueden sanar cuando uno se atreve a mirar hacia atrás sin miedo. Durante las semanas siguientes, comenzaron a compartir más tiempo. Charlaban después de clases, recordaban anécdotas, reían de las travesuras de aquellos años. Y aunque ninguno de los dos lo decía abiertamente, ambos sabían que algo profundo y silencioso comenzaba a renacer. El empresario había encontrado su respuesta. El secreto que los unía no era solo una fotografía olvidada, sino una promesa cumplida, aquella que un niño le hizo a una amiga bajo un árbol polvoriento, jurando que algún día cambiaría el destino de ambos. Con el paso de los meses, la escuela comenzó a florecer. Los niños llegaban cada mañana con una energía que contagiaba incluso a los adultos. Las aulas ya no eran solo espacios para aprender, sino refugios donde las risas, las historias y los sueños se entrelazaban. Y en el corazón de todo ese movimiento estaba Camila Navarro, la nueva maestra, que parecía tener un don especial para conectar con los pequeños y despertar lo mejor de cada uno. Héctor Valverde visitaba la escuela con frecuencia, aunque decía que era para revisar avances del proyecto. Pero todos sabían, y él mismo lo sospechaba, que la verdadera razón era verla a ella. Camila había transformado aquel lugar con una magia que no se podía medir con números ni presupuestos. Enseñaba con pasión, abrazaba a los niños cuando lloraban, escuchaba a las madres con paciencia, y había creado una atmósfera de esperanza que parecía milagrosa. Un día, mientras recorría el patio, Héctor escuchó risas provenientes del aula principal. Se asomó discretamente y vio a los alumnos participando en una actividad diferente. Camila les había pedido que escribieran en pequeños papeles cuál era su sueño más grande. Uno a uno, los niños leían en voz alta sus respuestas: ser doctora, ser piloto, construir casas, ayudar a los demás. Ella los escuchaba con una ternura infinita. «¿Y tú, maestra?», preguntó uno de los niños. Camila sonrió. «Mi sueño ya se está cumpliendo», respondió. «Estoy enseñando en la misma escuela donde aprendí a creer que los sueños eran posibles». Héctor sintió un nudo en la garganta. Aquella frase lo golpeó con fuerza. Por primera vez en su vida, comprendió que su donación no había sido solo un acto de generosidad, sino el inicio de una cadena de vidas transformadas. Cada niño que reía, cada madre que confiaba, cada maestro que enseñaba, todo eso era fruto de una semilla plantada muchos años atrás, cuando un niño pobre prometió volver. Con el tiempo, los resultados comenzaron a notarse. Los estudiantes mejoraban, la comunidad se involucraba y la escuela se convirtió en un ejemplo para toda la región. Camila impulsó programas de lectura, talleres de arte y jornadas solidarias donde los propios niños ayudaban a los más necesitados. Era como si su alma estuviera hecha de luz, y cada gesto suyo iluminara el entorno. Un día, una de las madres del barrio, Rosa Elena, se acercó a Héctor mientras él observaba el recreo. «Esa maestra cambió la vida de nuestros hijos», le dijo con emoción. «Usted les dio el edificio, pero ella les está dando el alma».
Aquellas palabras lo dejaron pensativo. Esa noche, mientras revisaba informes financieros, su mente se negaba a enfocarse. Cerró la computadora y tomó la fotografía antigua de su infancia que guardaba en su escritorio. Allí estaban los dos, sonrientes y llenos de sueños. Comprendió que la vida, de una forma misteriosa, había cerrado un círculo perfecto. La niña que un día le dio compañía en su pobreza ahora era la mujer que daba esperanza a cientos de niños en el mismo lugar. Y él, que creyó haberlo hecho todo por deber, descubría que en realidad lo había hecho por amor. Desde entonces, comenzó a pasar más tiempo en la escuela, pero ya no como benefactor, sino como aprendiz. Observaba a Camila con respeto, escuchaba sus ideas y colaboraba en sus proyectos. Los niños lo adoraban, y algunos incluso lo llamaban el tío Héctor. Cada sonrisa que recibía de ellos era una recompensa que ningún negocio del mundo podía ofrecerle. Lo que más lo conmovía era ver cómo Camila hablaba de valores, de empatía, de esfuerzo. Ella no solo enseñaba a leer o escribir, sino a creer en uno mismo. Su método era simple pero poderoso, amor y ejemplo. Y aunque él no lo decía en voz alta, sentía que esa mujer lo estaba educando nuevamente, no como empresario, sino como ser humano. El empresario que un día solo pensaba en construir edificios estaba descubriendo que las obras más grandes no se levantan con cemento, sino con corazones. Y en el suyo, poco a poco, algo dormido comenzaba a despertar, la sensación cálida y desconocida de estar volviendo a casa. El vínculo entre Héctor Valverde y Camila Navarro se había fortalecido con el tiempo, aunque ambos lo disimulaban con una prudencia casi dolorosa. Cada conversación, cada mirada, cada silencio compartido, tenía el peso de algo que iba más allá de la nostalgia. Pero con ese lazo también comenzaron a surgir dilemas que ni el dinero ni el éxito podían resolver. Una mañana, mientras los niños jugaban en el patio, Héctor llegó a la escuela con semblante serio. Traía en sus manos una carpeta llena de papeles. Camila lo notó de inmediato. ¿Ocurre algo, señor Valverde?, preguntó, dejando los cuadernos sobre su escritorio. Hay una propuesta del gobierno, dijo él, evitando mirarla. Quieren transformar la escuela en un centro regional y privatizar parte del proyecto. Dicen que será más eficiente, pero eso cambiaría todo. Camila lo miró sorprendida. ¿Privatizar? Pero esta escuela nació para los niños del pueblo, para los que no tienen nada. No puede permitirlo, Héctor. Él respiró hondo, apretando los documentos. Había sido su costumbre toda la vida aceptar las oportunidades que prometían crecimiento, expansión, poder. Pero esta vez, algo le dolía profundamente. No lo sé, Camila. Hay mucha presión política, y dicen que con la privatización podrían llegar más recursos. ¿Y a cambio de qué?, replicó ella con firmeza. ¿A cambio de perder su alma? El silencio que siguió fue pesado. Héctor no estaba acostumbrado a que nadie lo confrontara, y menos de esa forma. Pero en los ojos de Camila no había reproche, sino tristeza. Una tristeza que lo desarmó. Héctor, continuó ella, en tono más suave, esta escuela no es solo un edificio. Es una promesa cumplida. Usted no la construyó para tener más poder, sino para devolver esperanza. Si la convierte en un negocio, matará su propio sueño. Sus palabras lo atravesaron como una daga. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió confundido. Había pasado su vida tomando decisiones calculadas, guiadas por la lógica y el beneficio. Pero aquella mujer lo obligaba a mirar más allá de los números. Esa noche, Héctor volvió a su casa con la mente en caos. Encendió la chimenea y se sirvió una copa de vino, intentando pensar con claridad. Sobre la mesa, colocó la vieja fotografía de su infancia y la comparó con una reciente donde aparecía junto a Camila y los niños de la escuela. Las miró una al lado de la otra, y algo cambió en su interior. Recordó las palabras de su maestra, doña Ramona: el conocimiento no sirve de nada si no se comparte con amor. Y comprendió que el dilema no era administrativo, sino moral. La decisión que debía tomar no solo definiría el futuro de la escuela, sino también el suyo propio. Al día siguiente, convocó una reunión con las autoridades. Frente a los políticos y empresarios reunidos en una mesa de madera pulida, habló con la misma voz firme con la que había construido su imperio. Agradezco su interés, dijo, pero la escuela no se venderá, ni se privatizará. Fue creada para los niños que más la necesitan, y así seguirá siendo. Hubo murmullos, gestos de desaprobación, pero Héctor no cedió. Cuando terminó, se levantó y salió del lugar sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba intensamente, y por primera vez en años, sintió una paz real. Más tarde, al llegar a la escuela, encontró a Camila esperándolo.
Ella ya sabía lo que había decidido. No dijo una palabra, simplemente se acercó y le tomó la mano. Gracias por no traicionar al niño que fuiste, susurró. Héctor la miró con una mezcla de gratitud y emoción contenida. Tú me enseñaste a recordarlo, respondió. Aquel momento marcó un antes y un después. Ya no eran el empresario y la maestra, ni el benefactor y la empleada. Eran dos almas reencontradas que habían atravesado el tiempo para sanar una herida común, la del olvido. Y aunque ninguno de los dos se atrevía aún a confesarlo, ambos sabían que el vínculo que los unía iba mucho más allá de la nostalgia. Era destino, era redención, era amor. El otoño había llegado con su aire templado y los árboles del patio comenzaban a teñirse de tonos dorados. La escuela seguía creciendo en prestigio y amor, pero dentro de Héctor Valverde algo se movía con una intensidad que no podía controlar. Por primera vez en su vida, se sentía dividido entre la razón y el corazón. Había aprendido a tomar decisiones frías, calculadas, movidas por la lógica, pero ahora, frente a Camila Navarro, todo ese mundo que había construido comenzaba a tambalearse. Cada día que la observaba enseñando, sonriendo, ayudando a los niños con paciencia infinita, más difícil le resultaba ocultar lo que sentía. Pero también lo atormentaba un pensamiento. ¿Y si su cercanía era una forma egoísta de llenar un vacío? ¿Y si su presencia terminaba afectando la pureza de su labor? Una tarde, después de una jornada larga, Héctor se quedó en la escuela para revisar algunos informes. Camila entró en la sala de maestros con una pila de cuadernos en las manos. ¿Aún aquí?, preguntó ella, sonriendo. Podría decir lo mismo de ti, respondió él con tono suave. Ella rió, pero en sus ojos había un brillo que lo desarmó. No sé si te pasa lo mismo, pero cuando estoy aquí, el tiempo parece detenerse, dijo Camila mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Es como si este lugar tuviera algo sagrado, ¿sabes? Sí, respondió Héctor, mirándola fijamente. Lo sé muy bien. Durante unos segundos, el silencio se volvió espeso. Ninguno sabía cómo romperlo sin confesar lo que el otro ya intuía. Fue entonces cuando Héctor se apartó y caminó hacia la ventana. Afuera, el atardecer bañaba el patio en tonos anaranjados, y los últimos niños se despedían corriendo hacia sus casas. Camila, dijo finalmente, sin girarse. Tú me has hecho recordar cosas que pensé haber olvidado. Antes, todo lo que hacía tenía un propósito claro: ganar, construir, dominar. Pero desde que te conocí, siento que el éxito no significa nada si no tiene un alma detrás. Camila se acercó despacio. Héctor, no te castigues por tu pasado. Todos necesitamos perder algo para aprender a valorar lo que importa. Él la miró con intensidad. No sé si me perdonaría haber llegado tan tarde a entenderlo. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el mundo pareció quedarse quieto. Pero la realidad volvió con fuerza. Héctor dio un paso atrás, respirando con dificultad. Camila, si supieras cuánto me cuesta no decirte lo que siento. Ella bajó la mirada, y su voz tembló apenas. No lo digas, Héctor. No ahora. No mientras los dos tengamos una misión aquí. Sus palabras fueron firmes, pero cargadas de ternura. No lo rechazaba, simplemente lo invitaba a esperar. A comprender que había cosas que el tiempo debía madurar por sí solo. Esa noche, al regresar a su casa, Héctor se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Ya no era el empresario que vivía para los números, ni el benefactor que buscaba redención. Era un hombre vulnerable, humano, enamorado y profundamente transformado. Pasó las siguientes semanas intentando mantener la distancia. Se enfocó en nuevos proyectos, pero siempre encontraba una excusa para visitar la escuela. Cada conversación con Camila se volvía más profunda, más personal. Ella hablaba de sus alumnos, de sus sueños, de su infancia, y él la escuchaba con una atención que no le había dedicado a nadie en años. Un día, mientras caminaban por el patio vacío, Camila se detuvo bajo el viejo árbol que habían plantado juntos al inaugurar la escuela. ¿Sabes qué es lo más hermoso de enseñar, Héctor?, preguntó ella. ¿Qué? Ver cómo una semilla que parecía perdida florece cuando alguien la cuida con amor. Él sonrió, sabiendo que esas palabras no eran solo sobre los niños, sino también sobre él. Ese día, Héctor Valverde entendió la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se mide en fortunas, sino en las vidas que uno logra tocar. Que el amor, cuando nace del respeto y la gratitud, puede sanar incluso las heridas más antiguas. Y por primera vez, después de tantos años persiguiendo metas vacías, se sintió completo. Pasaron los meses y el invierno se fue retirando lentamente, dejando paso a una primavera que parecía traer consigo un aire nuevo,
de renovación y esperanza. En la escuela comunitaria Doña Ramona, las flores del jardín volvían a abrirse y las risas de los niños llenaban cada rincón. Pero esta vez, algo había cambiado también en el interior de Héctor Valverde. Aquel hombre que una vez midió su vida en cifras y contratos, ahora la medía en sonrisas y silencios compartidos. Su transformación era evidente. Ya no llegaba con su traje impecable ni con ese aire de autoridad que imponía respeto. Ahora lo hacía con una sonrisa sencilla, saludando a todos, ayudando en lo que podía, sentándose en el patio a escuchar las historias de los alumnos. Los niños lo veían como una figura cercana, alguien que entendía sus sueños porque alguna vez también los había tenido. Pero entre todas esas nuevas experiencias, lo que más lo conmovía seguía siendo Camila Navarro. La observaba desde la distancia, no con la admiración del empresario que contempla una obra exitosa, sino con el respeto profundo del hombre que comprende que su vida ha sido salvada por la bondad de otro ser humano. Una tarde de mayo, mientras el sol caía sobre los muros color crema de la escuela, Héctor fue invitado a asistir a un acto especial. Los alumnos de Camila habían preparado una pequeña obra teatral titulada El niño que quiso construir una escuela. Sin saberlo, los niños habían escrito la historia inspirados en lo que ella les contaba, una historia que en realidad hablaba de él. Cuando comenzó la representación, el silencio se hizo absoluto. Un pequeño, con una camisa vieja y un cuaderno en la mano, interpretaba a ese niño pobre que soñaba con cambiar su destino. Cada frase, cada gesto, era un reflejo de su propia infancia. Y allí, en la última fila del salón, Héctor sintió que algo dentro de él se quebraba dulcemente. Las lágrimas, que durante años había reprimido, comenzaron a rodar por su rostro sin que pudiera detenerlas. Al final, los niños gritaron al unísono: «Gracias por enseñarnos que los sueños se construyen con el corazón». Todos aplaudieron de pie. Héctor se levantó lentamente y miró hacia Camila. Ella lo observaba desde el fondo, con los ojos húmedos, pero una sonrisa llena de luz. En ese instante comprendió que su vida había dado un giro completo. Lo que antes fue ambición, ahora era propósito. Lo que antes fue culpa, ahora era gratitud. Esa noche, después de la ceremonia, Camila y Héctor caminaron por el patio iluminado por faroles. El viento tibio movía las hojas del árbol que habían plantado juntos. «Nunca imaginé», díjole en voz baja, «que donando una escuela terminaría encontrando algo que había perdido hace tanto: mi paz». «No la encontraste, Héctor», respondió Camila, mirándolo con dulzura. «La construiste, igual que todo lo que haces, pero esta vez, con amor». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. El tipo de silencio que une más que las palabras. Héctor dio un paso adelante y tomó su mano, temeroso pero decidido. «Camila, lo que empezó como una promesa terminó siendo una nueva vida. No sé si merezco tanto, pero quiero compartir el resto de mis días en este mismo camino, contigo». Ella lo miró con ternura y, sin necesidad de responder, apoyó su cabeza en su hombro. El cielo, teñido de un azul profundo, parecía bendecir ese momento. No era un final grandioso, ni un romance de cuento. Era algo más real, más humano. Dos almas heridas que, después de años de caminos opuestos, se reencontraban en el mismo lugar donde todo había comenzado. Desde entonces, la escuela siguió creciendo, pero no solo en número de alumnos o aulas nuevas. Creció en espíritu. Los niños la llamaban la escuela del amor, porque sentían que cada rincón tenía una historia que enseñaba más que los libros. Y en el despacho principal, una pequeña placa dorada colgaba sobre la pared. Fundada por Héctor Valverde y Camila Navarro. Dedicada a todos los niños que un día soñaron con aprender. Cada mañana, Héctor llegaba temprano, ayudaba a abrir las puertas y se quedaba en el patio viendo el amanecer. Ya no era el empresario de mirada fría y ambición desmedida. Ahora era un hombre en paz, acompañado, redimido por la fe, por la bondad y por un amor que no nació de la casualidad, sino de un destino cuidadosamente tejido por el tiempo y la gratitud. Si esta historia te hizo sentir algo, una emoción, una lágrima, una reflexión, no la dejes ir sin dejar tu huella aquí. A veces no se trata solo de escuchar una historia, sino de reconocerse dentro de ella. ¿Cuántas veces, como Héctor, has intentado construir éxito olvidando el alma? ¿Y cuántas veces, como Camila, has sido la luz que ayuda a otros a recordar quiénes son? Escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Crees que el destino realmente nos pone frente a las personas que debemos reencontrar? ¿Tú también crees que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto, sino en el momento necesario? Quiero leer tu opinión.
porque cada palabra que compartes puede tocar a alguien más que hoy necesita esperanza. Y si te apasionan las historias donde el amor, la fe y la redención se entrelazan con el poder de las segundas oportunidades, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñame en este viaje lleno de emociones reales, donde cada relato tiene un mensaje, una enseñanza y un pedacito de verdad. En el próximo vídeo descubrirás otra historia que te hará creer de nuevo en el poder del perdón, del destino y del amor que cambia vidas.